¿Cuántos vienen hoy a estudiar la palabra del Señor? Nos hemos gozado en la adoración, ha sido un tiempo muy especial, un tiempo donde recordamos ese acto tan importante, tan especial que Dios hizo por nosotros a través de su amado Hijo Jesús. Estamos estudiando durante esta semana qué sucedió, qué eventos trascendentales marcaron la historia. Estamos mirando la última semana de Jesús. A esta altura ya Jesús había sido traicionado por Judas. Hoy vamos a mirar ese evento que fue tan terrible allá en la cruz del Calvario. Jesús había sido traicionado por uno de sus discípulos llamado Judas. Había sido entregado. Pedro ya lo había negado. Ambos habían cometido pecado, tanto Judas como Pedro, con una diferencia: que Judas cometió pecado intencional, de una forma premeditada. Sabía lo que iba a hacer, era consciente. Y Judas no se arrepintió delante de Dios. Tuvo un remordimiento por haberle fallado a Dios. A diferencia estaba Pedro, que Pedro lo hizo no de una forma intencional. Sus sentimientos le fallaron. Ya Jesús, ayer estudiamos, le había dado una lección a Pedro. Mira, Pedro, quiero que entiendas que no puedes confiar en tus fuerzas. Tú me vas a negar. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Así me toca irme a la cárcel contigo, así me maten, Señor, no te voy a negar. Pedro, no digas eso, porque tú me vas a negar. Antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Y estudiamos ayer que la enseñanza es que no podemos confiar en nuestras fuerzas. Que cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, indefectiblemente vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Y que para ser exitosos en esta tierra hay un secreto muy grande que Jesús nos lo enseñó, y es que aprendamos a confiar en Él 100%. Y cuando no confiamos en Él 100%, entonces Dios permite que seamos zarandeados, que fue lo que le dijo a Pedro. El diablo me ha pedido para zarandearte. Y las zarandeadas era para quitar todo estorbo, todo esa paja que había ahí, y que solamente quedara el trigo, lo que sirve, lo que es agradable a Dios. Por esa razón Dios permite que seamos zarandeados, que pasemos por pruebas, por dificultades, por momentos duros, donde somos golpeados muchas veces. Y Dios lo permite con el único propósito de que entendamos que apartados de Él nada podemos hacer. Y que era necesario pasar por ese trance, era necesario pasar por esos momentos para sacar, para quitar todo aquello que no es agradable ante los ojos de Él. Ahí terminamos la escena ayer. Pero vamos a mirar el libro de Mateo, capítulo 27. Jesús ya es tomado preso, es llevado ante el concilio, ha pasado por diferentes juicios, pero ahora está frente a un juicio de un hombre llamado Pilato. Mateo capítulo 27, vamos a estar estudiando a partir del verso 11 en adelante. Vamos a tratar de no movernos de Mateo hoy 27, estudiar lo que más alcancemos. ¿Cuántos vienen con tiempo para estudiar la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para vacacionar, hay tiempo para pasear, hay tiempo para dormir, tiempo para ver televisión, muchas cosas, pero también hay tiempo para buscar de Dios. Y este es el tiempo de buscar a Dios. Lo demás, que espere. Lo demás se puede aplazar. De hecho, la Biblia nos enseña 2 valores que son fundamentales, que si nosotros logramos cristalizarlos, logramos vivirlos, estamos cumpliendo todo. Alguien le preguntó: Señor, pero es que es muy difícil cumplir todo lo que está en la ley, lo que dicen los profetas. Dice: por supuesto que es difícil, pero lo voy a poner muy fácil. Solamente cumplan 2 cosas y con eso han cumplido todo. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de mi trabajo, claro. Por encima de mi familia, por encima de mi esposo, mi esposa, mis hijos, por encima de todo. Por encima del carro, Señor, claro. Por encima del dinero, claro. Por encima de todo. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo es similar a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú logras cumplir esos 2, has cumplido absolutamente todo. Y se resume la ley, se resume todo el evangelio, se resume toda la palabra cumpliendo esos 2 mandamientos. De manera pues que si cumplimos esos 2 mandamientos, la hemos hecho. Podemos hacer muchas cosas. Podemos tratar de apantallar a Dios haciendo actividades, dando. Yo soy buena gente, yo doy regalos, yo doy mercados. Aquellos le dijeron: Señor, yo he hecho tantas cosas, he profetizado en tu nombre he echado fuera demonios, he hecho. Y Dios le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Hicieron muchas cosas, pero nunca fui tu primer lugar, pero nunca amaste a tu prójimo. Así, amada iglesia, para comenzar hoy,
tengamos en cuenta esos dos valores que son fundamentales, que es la raíz de toda nuestra vida. A partir de ahí nace todo. Porque si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu esposa, como es tu prójima, la más próxima, la más cercana, la amas tanto, nunca le vas a ser infiel. Como amas a tus hijos, entonces no te gasta la plata en licor, porque sabe que ese dinero que inviertes en el licor, que gastas en el licor, le va a servir para una lonchera de tus hijos, y como amas tanto a tus hijos, no gasta la plata en eso, y solamente la invierte en tu familia, y está demostrando el amor. Como tú amas, entonces no le robas a nadie, ni siquiera a tu jefe, ni siquiera el tiempo en tu trabajo, porque eso es amar al prójimo. Entonces, como amas, no robas. Y ahí tú vas a mirar que ahí se deriva absolutamente todo lo que Dios demanda en esta tierra para nosotros. Vamos a la Biblia, Mateo 27, verso 11. Jesús estaba en pie delante del gobernador. El gobernador se llamaba Pilato, y dice la escritura, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales, ¿qué? Sacerdotes, diga conmigo, sacerdotes. ¿Quiénes eran los que estaban acusando a Jesús? Los principales sacerdotes, los escribas. Se supone que era la gente que conocía de Dios. Diga conmigo, los mayores detractores y los mayores enemigos de Dios están dentro, no fuera. Ahí están los sacerdotes acusándolo. Y por los ancianos, dice la escritura, que nada respondía. Verso 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador, se maravillaba mucho. Esa historia nos muestra un Poncio Pilatos que era un hombre cruel, un hombre despiadado, un hombre que despreciaba a los judíos, un hombre que estaba en su poder, en su autoridad. Ahora se encontraba con un hombre llamado Jesús. Lo está acusando. Ahora, la presentación de Jesús en ese momento no era la mejor. Ya había pasado por lo menos por 3 juicios más. Ya había sido golpeado. Seguramente que cuando él está frente a Pilato, pues está golpeado, está ensangrentado, sus ropas están rasgadas. No tenía la mejor presentación y está frente a él. Y lo acusan. Pero Jesús no se defiende. Jesús se queda callado. Porque Jesús nos enseña a aprender a confiar en Dios, que Dios es nuestra justicia. Y muchas veces a ti te acusan, muchas veces a ti te señalan, y aquí hay una enseñanza de Jesús, que no tratemos de tomar como justicia por nuestra propia fuerza, sino que aprendamos, cuando estamos tomados de la mano de Dios, aprendamos que Él es nuestra justicia. Y que tarde que temprano aquellos que detractan, aquellos que te señalan, aquellos que te critican, aquellos que se burlan de ti porque estás tomado de la mano de Dios, un día van a quedar callados viendo la gloria de Dios sobre tu vida. Aquí está Jesús en esa escena y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque le habían dicho: mira, este hombre es un sedicioso, este hombre es un revoltoso, este hombre está poniendo a todo el pueblo en contra, este es un hombre, es un peligro, tenga mucho cuidado. Pero cuando él ve a Jesús, dice: no, este hombre es diferente a los demás. Porque cuando una persona se acusa, esa persona trata de defenderse a capa y espada. Y más cuando es un inocente como Jesús, que nadie lo pudo señalar de algún pecado o de alguna injuria, nada no tenían. Y sin embargo Jesús, siendo justo, se queda callado, guarda silencio. ¿Acaso no eres el rey de los judíos? Y él se queda callado. Tú lo dices, yo no lo estoy diciendo, tú lo estás diciendo. Porque Jesús sabía que tarde que temprano venía algo tremendo que iba a revolucionar la historia de la humanidad. Pero vamos a seguir adelante en nuestro relato. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pilato seguramente dice que se maravillaba, no podía creer que un hombre que él sabía, porque él miró todo lo que estaban haciendo, todos los documentos que traían contra Jesús, pero dice: no, realmente yo no lo veo culpable. Jesús, defiéndete. Ahora, ¿Jesús se podía defender? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Jesús en ese momento puede haber hecho un milagro tremendo y había dejado a todo el mundo callado. Jesús podía haber pedido que los ángeles vinieran y se lo llevaran. Y lo podía haber hecho Jesús, o no tenía el poder para hacerlo, claro, pero no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque él estaba cumpliendo un plan divino. Porque tenía que ser de esa manera, porque tenía que ser, ya lo estudiamos, en esa época, en la fiesta de la Pascua,
donde decían: no vamos a generar aquí como un escándalo delante de toda la gente, porque ¿qué van a decir? Se nos van a venir todos en contra. Ellos decían: no lo hagamos ahora, dejemos que pase la Pascua, que se vayan todos los judíos para su tierra y ahí sí vamos a hacer eso. Pero Dios tenía determinado que iba a hacer en ese tiempo. Ahora sigamos mirando la historia, versículo 15, estamos en Mateo 27. Ahora bien, está en el diálogo con Pilato, el gobernador. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que él quisiese. Tenía entonces un preso famoso llamado ¿qué? Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato se dio cuenta, dijo: no, este hombre no ha hecho nada, este hombre es inocente, y lo han traído por envidia a los sacerdotes. Lo han traído porque ellos saben que han perdido el poder y la autoridad. Este hombre no ha hecho nada. Son los sacerdotes, son esos religiosos que saben que Jesús les ha tocado el piso, que Jesús los ha desenmascarado, que Jesús les ha dicho la verdad. Son esos fariseos a los cuales Jesús les habló de una forma muy seria, diciéndole: no sean hipócritas. Ustedes hablan muy bonito, ustedes dicen cosas muy hermosas, pero no hacen lo que dicen. Y le dijo a los discípulos: tengan cuidado con ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y les dijo de frente, en la cara les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy limpios, por fuera parecen muy espirituales, pero por dentro son podredumbre. Estaban histéricos. Anás y todos los sacerdotes estaban molestos con Jesús, porque entró al templo donde lo habían convertido en un negocio, en un centro comercial, en un lugar de exhibicionismo, donde lo habían tomado no para hablar las cosas de Dios, sino para vender sus libros, sus CDs, para hacer sus espectáculos y cobrar por conciertos y porque les predicaran la palabra de Dios, y les quitó el negocio. Eso, y estaban molestos porque les había dañado el negocio y decían: tenemos que sacarlo del medio. Este hombre nos ha dañado todo. Ahora la gente ya no confía en nosotros. Ellos sabían que Jesús había hecho milagros, que aquellas personas que habían sido descalificadas, aquellas personas que habían sido desechadas, Jesús fue donde ellos y les dio la oportunidad. De lo vil, de lo menospreciado, el Señor levanta para avergonzar a los necios y a los sabios. Ellos seguramente habían escuchado la historia de esa mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y donde ellos se habían dicho: apedréela, ajustíciela, mátenla. Y Jesús había dicho: no, si alguno está libre de pecados, lance la primera piedra contra ella. Y cuando le dice: mujer, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los que te criticaban? ¿Dónde estaban los que te querían matar? Jesús: no están. Levántate, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús vino a esta tierra para sanar al que estaba herido, porque vino por los enfermos. Y ellos se habían dado cuenta de eso, que Jesús no venía por el dinero de la gente, que Jesús no venía por aprovecharse de la gente, sino Jesús venía a acercar el reino de los cielos a sus vidas. Y esa debe ser la actitud de la persona que está al frente predicando una palabra. No es detrás del negocio, de la plata, del dinero de la gente, no es eso, no es el prestigio, el reconocimiento, la iglesia más grande, es que es la iglesia más numerosa, es que donde vienen los artistas. Eso no es. Es predicar la palabra de Dios. No es enseñarles que la iglesia tiene que tener los mejores carros, las mejores casas, las mejores empresas, a enseñarles que miren las cosas de este mundo, y los están cada vez alejando más de las cosas eternas. Jesús vino y les dañó el negocio a ellos. Por eso estaban diciendo: es necesario que este hombre tenga que morir, necesitamos sacarlo. Y esta es la oportunidad. Ahora estaba un hombre, un delincuente llamado ¿qué? Barrabás, un preso famoso, dice la escritura. Porque era famoso este preso. ¿Qué había hecho Barrabás? Era un asesino, era un ladrón, era un guerrillero, era un pandillero, era un hombre terrible, un delincuente peligroso. Ahí estaba, y al lado se encontraba ¿quién? Jesús. Dijo: no, yo sé, y seguramente que Pilato en su momento dijo: yo sé que van a liberar a Jesús, este hombre no lo puedo acusar de nada. De hecho, lo que hicieron fue pagarle a algunos testigos falsos, pero este no ha hecho nada. El otro sí es un delincuente, seguramente que a él es el que van a matar. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir:
no tenga nada que ver con este justo. ¿Con este qué? Justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Yo no sé Dios qué hizo. Yo no sé Dios cómo tocó a esta mujer en sueños y le mostró que este era un hombre justo, que no podía ser ajusticiado, que le dijera a su esposo, a Pilato, que tenga cuidado, no se meta con él. Y yo no sé si en medio, no dice la Biblia, pero conjeturas podríamos decir hoy, que esta mujer vio algo especial, dijo por favor, y corrió, dijo no puedes estar allá, pero yo tengo que ir a decirle a mi esposo que no tenga nada que ver con este hombre. Verso 20, los principales sacerdotes y los que ancianos, los más expertos, los más experimentados, persuadieron a quién, escuchen por favor, a quién, diga conmigo, a la multitud, que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Muerto. Ten mucho cuidado con la multitud, porque la gente dice, como todos lo hacen, puede estar bien. Ten mucho cuidado con las multitudes. Las multitudes no dicen nada. Es que allá hay multitudes. ¿Qué? Las multitudes pueden estar engañadas. Estaba engañada la multitud, estaba persuadida la multitud. No podemos dejarnos llevar por la multitud, porque si fuera por multitud, es que hay harta gente, ahí sí está la unción, ahí sí está la presencia de Dios. No, eso no es tan cierto. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Muchos me dirán en aquel día, muchos. Ten mucho cuidado, no necesariamente porque haya multitudes quiere decir que es de Dios. No necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios. Multitudes estaban ahí, pero habían sido ya influenciadas, habían sido persuadidas, porque las multitudes es muy fácil de manipular. Ustedes lo notaron con todo lo que pasó, que ya no puedo mencionar palabras que nos bloquean ya los videos, pero todo lo que pasó se manipuló por los medios de comunicación y multitudes corrieron y multitudes fueron llevadas y multitudes fueron inoculadas. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con las multitudes. No porque las multitudes lo digan, es la realidad. Y aquí había una multitud, pero dice la escritura que estaba él sentado en el tribunal. Era la persona de autoridad. Era el que podía haber dicho, Pilatos, gobernador, podría haber dicho, no, yo doy la orden, este hombre tiene que estar libre, ¿o no? ¿Lo podía haber hecho o no? ¿Tenía la autoridad? Sí, pero hay dos razones. Uno, él lo podía haber hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Porque no quería que la multitud se viniera en contra de ¿quién? De él. Claro, entonces los sacerdotes, los ancianos dijeron, bueno, con Pilato hay que manejarlo de otra manera, porque a Pilato ni siquiera la mujer lo pudo convencer. O sea, este hombre no es fácil de convencer. Aquí hay que mover algo más. Hay que poner el pueblo como en contra. Lo que el pueblo diga, porque este se va a dejar mover por el pueblo. Escúcheme, le tuvo temor al pueblo, mas no le tuvo temor a Dios para hacer lo correcto, como sucede muchas veces a nosotros, que hay cosas que nosotros sabemos que no podemos hacer porque eso es mal delante de Dios, pero cedemos porque ¿qué va a decir la gente? Para que no me critiquen, para que no se burlen. No, pero mira, tómate este trago que... No, yo sé que no puedo alcoholizar mi cuerpo. La Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tengo que guardar mi cuerpo. Pero es que mis compañeros de oficina, pero es que me llevan a eso para no quedar mal con ellos. Y nos dejamos arrastrar. ¿Cuál Pilatos? Que se deja persuadir más por la presión del pueblo, por la presión, entiéndase, del mundo, que por hacer la voluntad de Dios. Este hombre podría haber quedado bien, haber dicho no, me muero de la pena. Primero, yo no lo veo a este hombre que tenga algún cargo, no le puedo imputar ningún cargo a este hombre, me parece injusto. De hecho, la esposa le dijo, ten mucho cuidado porque este hombre es justo. Pero sin embargo, se dejó mover por el pueblo. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado con lo que dice el pueblo. Ten mucho cuidado. No, pero es que me van a criticar, me van a señalar, me van a juzgar. No importa. ¿Sabe que con tus amigotes no vas a estar toda la vida? Ellos vas a estar un tiempo. Es más, ni siquiera con tu familia. Con ellos no vas a estar toda la vida, menos la eternidad. Pero con el que sí vas a estar es con Dios. Y a veces nos dejamos llevar más por lo que dicen los amigotes que por lo que dice Dios. Y aquí estaba la presión fuerte. Ningún delito se halló en este hombre, dice Lucas 23:4. Y la mujer se deja utilizar. Fíjense cómo Dios
de muchas maneras le quiso mandar mensajes a Pilato para como querer librarlo de toda la responsabilidad. Ahora, quiere decir que porque Pilato se dejó llevar por la multitud, él quedaba libre de toda responsabilidad. ¿Qué creen ustedes? Dice el verso 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Muerto. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y mire lo que dice: pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Noten que ni siquiera le dieron la respuesta. Bueno, ok, ustedes quieren que sea Jesucristo, pero pregunto: ¿qué mal ha hecho este? Y no le respondieron, simplemente dijeron: crucifícale, crucifícale. ¿Qué mal ha hecho? El pueblo ni siquiera sabía. Lo único que nos dijeron es que gritemos, que cuando sea el momento que gritemos. Para eso nos dieron esta parte. Fueron sobornados el pueblo. Tenían su tajada. No sabemos qué les dijeron. No sabemos si le dijeron: mire, la próxima vez que usted venga al templo no le vamos a cobrar las palomas. No se preocupe, ustedes quedan eximidos de impuestos durante un año. No sabemos, realmente no sabemos. Pero estaban persuadidos. ¿Cuál políticos hoy en día? Votemos, no importa, pero que ganen. Pero mira que tal vez no es la mejor elección. No importa, pero nos ganamos esto. Nos ganamos este auxilio, nos ganamos este subsidio. Pero es que vamos a llevar el país a una tremenda caída. No importa. Escuchen, por favor. ¿A cuál de los dos queréis que soltemos? Ellos dijeron: a Barrabás. A mí me impacta porque esta palabra Barrabás, ¿alguien ha estudiado qué quiere decir la palabra Barrabás? La palabra Barrabás en el arameo es la palabra Baraba. Y esta palabra Baraba quiere decir hijo del Padre. Hijo del Padre. Y cuando uno ve, está Barrabás, que en arameo es hijo del Padre, frente a Jesús, que es el verdadero hijo del Padre, y la gente se dejó llevar y la gente eligió, la gente se fue por el falso hijo del Padre, dejando a un lado al verdadero hijo del Padre. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente se puede dejar engañar fácilmente. Iglesia, quiero aprovechar que están acá. Estamos en los últimos tiempos. ¿Se han dado cuenta de eso? En los últimos tiempos. Yo no sé si alguien sepa qué es lo próximo que está por venir, que va a ser la noticia mundial. El próximo evento, de acuerdo al calendario bíblico, al calendario de Dios, el próximo evento es que Jesús viene por su iglesia. Y es lo que se conoce como el arrebatamiento. Viene el Señor por su iglesia. Lo que sigue después de que el Señor lleve a su iglesia, ¿saben cómo se llama? La tribulación, que se divide en dos partes: tribulación y la gran tribulación. Está todo ya listo, está todo ya en la plataforma, listo para que se levante el anticristo. Y que así como la gente eligió en aquella oportunidad al falso hijo del Padre, nos quedamos con este, aunque es un delincuente, nos quedamos con este, y rechazaron al Hijo de Dios. Asimismo, escúcheme, se levanta el anticristo y la gente va a correr para estar allá. Este es un momento para que la iglesia no esté dormida. Dígale que está sola: no te duermas. Este es un tiempo para estar muy despierto de todo lo que viene, porque hoy repasamos esta historia de hace más de 2000 años, pero es tan vigente como en ese tiempo. La gente va a preferir, y no notan que eso es lo que está pasando. Mire un poquitico el entorno del mundo, y no se dan cuenta que a lo bueno lo están llamando ¿qué? Malo, y a lo malo ¿cómo lo están llamando? Bueno. ¿No pasaba lo mismo allá? Al bueno lo estaban llamando malo y al malo lo estaban llamando bueno. O sea, déjenos a este. O sea, nos quedamos con el malo, y eso es lo que está pasando. Porque muchas veces nosotros preferimos las cosas malas, aunque sabemos que es malo, nos vamos por ese lado.
aunque sabemos que eso está en contra de la voluntad de Dios, nos vamos por ese lado. Es decir, cada vez que nosotros hacemos eso, es como si estuviésemos escogiendo a Barrabás y desechando las cosas de Dios. Y dijeron a Barrabás. Sigamos mirando. Versículo 24. Viendo pues Pilato que nada adelantaba. Ahora, aquí hay algún detalle que no quiero dejar pasar. Porque si hay alguien que haya visto la misericordia de Dios en esta tierra, fue Barrabás. Barrabás, dicen los estudiosos, que estaba en un calabozo por allá, guardado. Una ventanita pequeña, solamente era lo que permitía para que le entrara luz. Y él sabía que ese día era un día de juicio. Y yo creo que Barrabás, como estaba a una distancia, no alcanzó a escuchar cuando dijeron: ¿a cuál de los dos quieren que liberen? Y la gente y la multitud gritó: ¿a quién? A Barrabás. Y yo creo que este hombre estaba por allá, y cuando escuchó a la multitud decir: Barrabás, ay, soy yo. ¿Y qué quiere que hagamos con Jesús? ¿Qué gritaba la gente? Crucifícale. Y creo que Barrabás decía: soy yo. Barrabás, crucifícale, me van a crucificar, soy yo. Y cuando van por él, seguramente que en su corazón estaba la idea y el pensamiento que él sabía que había cometido errores y que iba a ser ajusticiado. ¿Ustedes se imaginan la reacción de Barrabás siendo culpable cuando es colocado allá y le dicen: señor Barrabás, el pueblo ha decidido que usted sea libre? ¿Cómo? Si yo escuché crucificar, no, es que el que van a crucificar es al otro. Usted está libre. Pero usted está libre, tranquilo, vayas. Creo que Barrabás es el prototipo de la persona que encuentra la misericordia de Dios. Y muchos de nosotros representamos a ese Barrabás, porque éramos nosotros los que merecíamos el castigo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestra maldad, por nuestra corrupción, por tantas cosas incorrectas que hemos hecho en esta vida. Y nosotros merecíamos la muerte, pero sin embargo viene Jesús y paga el precio por nosotros. Yo creo que Barrabás sintió ese amor tan grande de Dios. Dijo: yo, ¿cómo puedo librarme de esta? ¿Cómo me puedo escapar de esta? Yo sé que allá estaba la cruz que me estaba esperando, yo sé que era para mí. Sin embargo, uno justo vino y pagó por él. Pero vamos al versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más que alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quién gritó eso? Dos cosas aquí. Pilato dice: tráigame en agua y me lavo las manos. ¿Ustedes creen que eso verdaderamente eximió de responsabilidad a Pilato? No, ya lo anotamos anteriormente. No, él no puede decir: ah, no, fue el pueblo. Nosotros nos podemos justificar delante de Dios. Ah, no, es que me hicieron, es que fueron mis amigos, es que fueron los otros. No, cada quien le tiene que dar cuentas a Dios. Dígale que está a su lado: cada quien le da cuentas a Dios. No, es que fue mi mamá, no, es que fue mi esposa, es que... Porque eso es algo que viene desde el Edén, ¿recuerda? De no asumir responsabilidades, de querer justificarnos, de echarle toda la culpa a los demás, a terceros, inclusive al diablo. Es que fue el diablo. No, ya lo hablamos con Judas estos días. Nadie puede estar limpio delante de Dios ni justificarse con otro. Número uno. Número dos, que yo encuentro aquí que es importante. Este hombre dice: inocente soy de este justo. ¿Sería inocente? ¿Será que porque Pilato hubiese dicho: yo soy inocente, lo eximía de responsabilidad? No, no necesariamente. Y dice el versículo 25: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Muy bien, se estaba automaldiciendo, porque ellos sabían. Yo imagino que ahí estaba el cojo ese que fue restaurado, gritando, saltando. El ciego este que no podía ver, ahí estaba mirando todo. Y ahora estaban sentenciando al justo
Pero hay unas palabras que hasta el día de hoy, después de 2000 años, lo vemos. El pueblo judío está bajo una opresión que Dios en su misericordia los ha sostenido. Pero han sido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, por culpa de esta actitud de ellos. Que la sangre de Cristo venga sobre nosotros, que esa maldición venga. Escúcheme, la Biblia dice: yo bendeciré al que me bendijere, y al que me maldijere también maldeciré. Por eso hay de aquel que se atreve a maldecir a un hijo o una hija de Dios. Es que no se la va a ver con esa persona, sino es con el mismo Dios. Ellos dijeron que venga esa responsabilidad sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino también sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos. Pero también nos da otra lección del cuidado que tenemos que tener con nuestra vida. Dígale que está a su lado: el cuidado de nuestra vida, porque nosotros podemos acarrear responsabilidades sobre nuestros hijos, por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestro comportamiento. Pero bendito Dios, escúcheme por favor esto: bendito Dios por aquellas personas que de verdad han puesto su vida, han puesto su fe, su esperanza en Cristo Jesús, para que las maldiciones no vengan sobre ellos. La Biblia dice en el libro de Gálatas que Jesús se hizo maldito porque fue llevado al madero, y maldito es todo aquel que muere en el madero. Y cuando una persona, cuando cada uno de nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, la maldición que estaba sobre nosotros ha caído sobre Jesús, y Él nos ha quitado esa maldición para que nosotros seamos limpios de toda maldición en Cristo Jesús. Razón por la cual cuando una persona verdaderamente es un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede tener la preocupación, la angustia: es que yo estoy bajo alguna maldición. Porque si entregó su vida a Cristo, porque si se arrepintió de todo su pecado, de toda su maldad, Jesús llevó la maldición que nosotros teníamos, que estaba a cargo de nosotros. Cristo la llevó para hacernos limpios. Esas son de las cosas grandes que Jesús hizo en esta tierra por nosotros. Ahora sigamos mirando versículo 26. Ya Jesús ha sido condenado, ya Jesús, el pueblo dijo: crucifícale. Ahora, crucifica, no era ni siquiera que muera, era crucifícale, era una muerte tortuosa. Hoy vamos a mirar esta parte. No era cualquier tipo de muerte, era una muerte que se le daba a los mayores delincuentes. Fíjense el pueblo, fíjense los sacerdotes, los que estaban gritando, las multitudes. No estaban pidiendo simplemente que se muriera, que mataran a Jesús. No era simplemente eso, era que muriera y que fuera ¿qué? Crucificado. Ya no era cualquier tipo de muerte, era la muerte más cruel, más brutal sobre una persona. Dice el verso 26: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Azotado Jesús, golpes que llevó, no era con una correa, un látigo romano, y ustedes conocen eso, que la persona era latigada de tal manera que perdiera todas sus fuerzas, y muchos morían simplemente siendo latigados, se infartaban, morían, no aguantaban. Y lo que buscaba eso era quitarle, menguarle las fuerzas a aquel que iba a ser ajusticiado. Normalmente la pérdida de la sangre, porque era un látigo, hoy olvidé traer un prototipo de ese látigo, con incrustaciones de hueso, con unos garfios, de tal manera que golpeaba, y por ahí vimos mientras adoramos al Señor, golpeaba, y donde golpeaba arrancaba la piel de la persona. Era algo que era inhumano, que se estaba haciendo a un hombre que nunca había cometido ni un solo pecado, que nunca dijo nada, que se cayó frente a esa sentencia que traía. Dice el versículo 27: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Escúcheme, normalmente llevan 4 soldados, pero aquí llevaron a toda la compañía. O sea, la misma maldad del hombre mostrada aquí en estas escenas, la misma perversión, la misma odio, tantas cosas que el hombre tiene, todo eso mezclado, sumado contra Jesús. Verso 28: y desnudándole. ¿Qué es desnudándole? Mire,
nosotros vemos una película y nos da dolor cuando vemos esas películas que salen en estas épocas. Pero esas películas es una pequeña aproximación de lo que realmente Jesús padeció. Si nos escandalizamos viendo La Pasión de Cristo de Mel Gibson, qué terrible la película, algunos se salen porque es terrible. Eso realmente es muy poco frente a lo que Jesucristo pasó. Realmente las escenas no son aptas para personas menores de 18 años por su violencia tan terrible. Dice la escritura que lo desnudaron. Normalmente lo desnudaban era cuando estaban en la cruz. Aquí ni siquiera había ido a la cruz todavía y ya había sido desnudado, avergonzado. Mira lo que sigue diciendo la escritura. Le echaron encima un manto escarlata. Aquí hay una cantidad de escenas que vamos a mirar en detalles. Desnudarlo, dejarlo en vergüenza, dejarlo al escarnio público, a la burla. Ayer decíamos algo, que Jesús es la única persona en esta tierra, único de los líderes que nos puede realmente entender, porque Jesús pasó absolutamente por todo lo que cualquier ser humano podría pasar. Para aquellos que han pasado por vergüenza, no, pastor, es que supiera, fue que me violaron, es que Jesús puede entender tantas cosas, porque Él fue avergonzado, porque Él fue vituperado, porque Él fue humillado. No, pastor, es que me escupieron en la cara. Jesús lo escupieron en la cara. Es que me traicionaron, pastor. Es que usted no tiene ni idea que es una traición. ¿Jesús fue traicionado o no? Ay, pero es que la que me traicionó o el que me traicionó es la persona con la cual más confiaba. Jesús te puede entender. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice que le echaron encima un manto escarlata. Ese manto escarlata era utilizado solamente para los reyes, porque el sacar ese color era muy costoso y solamente los reyes podían tener eso. Ahora la pregunta es, ¿eso que hicieron con Jesús era para reconocerle porque lo estaban vistiendo como un rey? ¿Era para reconocerle? Y la respuesta no. Era para burlarse, para hacer escarnio. Y le tiraron el manto. A ver, ¿usted dice que es el rey? Y se burlaban y le decían una cantidad de cosas. Entendamos, Jesús había pasado toda una noche terrible, con hambre, con sed. Ya había sido azotado. Ahora estaba en medio de la plaza. Había un juego que era una especie como de ajedrez, y ahí ponían a Jesús como si fuera en ese tablero y jugaban con él. Dice que lo escarnecieron y le colocaron una corona tejida ¿de qué? De espinas. Eso no era una corona la del rey, no. Usted es el rey. Un rey debe tener una corona. Y traían esas espinas que apenas se las colocaron, perforaron la cabeza de Jesús, porque usted tiene que tener una corona. Y le injuriaban y le decían una cantidad de cosas. Pero esperen, es que un rey no puede quedarse sin cetro. Pero el cetro del rey era un cetro ornamentado, hermoso, elegante. Pero vamos a traerle a Jesús su cetro. Y cortaron un pedazo de caña endeble y se la pusieron. Mira, este es tu cetro porque eres un rey. Y todo el mundo, claro, burlándose de Jesús. Pero siguen diciendo que hincaban sus rodillas delante de él. Salve. Eso lo hacían en adoración, lo hacían en reverencia a Jesús, y todo lo hacían ¿para qué? Para humillarlo. Y entonces, claro, sacaban pecho y viendo a ese Jesús así, se burlaban del pueblo judío y le decían, ¿este es su rey? ¿A este es el que ustedes llaman rey? ¿A este es el que ustedes gritaron hace poquito, el domingo pasado? Hosana, Hosana, y que lo recibieron con pal. ¿Ese es su rey? Se burlaban. Jesús humillado, despreciado. Pero escúcheme, porque uno mira estas escenas, lee estas escenas y le parte el corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos burlado de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos burlado de las cosas de Dios? Cuando venimos a un lugar, un día como este, y alabamos al Señor y oramos y leemos la Biblia y sí, qué bueno, pero salimos a cometer pecado. Ahí nos estamos burlando de Jesús.
Cuando nosotros sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer y las hacemos de una forma voluntaria, ahí nos estamos burlando de Jesús. Como diciendo de cierta manera, eso que tú hiciste, eso que tú pagaste, a mí me tiene sin cuidado. Nos burlamos de Jesús. Luego venimos el otro domingo y seguimos adorando al Señor, y así nos la pasamos en nuestra vida, jugando con Jesús. Porque no tomamos la decisión de decir, Él es el Rey, entregar nuestra vida a Él, reconocer verdaderamente que Él es nuestro Salvador y decir, Señor, tú eres nuestro Rey. Lo hacían de forma burlesca ellos, como también hoy en día mucha gente lo hace de forma burlesca. Como mucha gente un día como hoy, un viernes entre comillas santo, muchos no, es que no hagamos esto, no nos salgamos, no, en la casa porque es un día de respeto. Hoy lo están diciendo, pero mañana están en sus antros, mañana están en mentiras, mañana están alcoholizando sus cuerpos. Hoy el cargo de conciencia, no, hoy Viernes Santo tenemos que ser espirituales. Falsos. Así estaban ellos, burlándose de las cosas de Jesús, burlándose de las cosas de Dios. Y dice la Escritura, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Escupiéndole. Vergüenza terrible contra Jesús. Tomaban las copas y se las tiraban allá y le decían una cantidad de cosas, y con la caña le pegaban en la cabeza. Fíjense todo lo que tuvo que pasar Jesús. Dígale que está a su lado, todo por amor. ¿Lo merecía? No. Cuando tenemos una adoración fingida, cuando tenemos oraciones fingidas, Señor, perdóname, sí, no vuelvo a cometer ese pecado, no me vuelvo a emborrachar, Señor, sí, pero apenas llega el amigo, otra vez camine. Y así se pasa la vida cristiana entre comillas, de muchas personas, jugando con las cosas de Dios. Pero vamos a seguir mirando qué más pasó acá. Y dice la Escritura que se lo llevaron para crucificarle. ¿Para qué se lo llevaron? Crucificarle. ¿Qué sucedió aquí? Versículo 32. Dice la Escritura, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Un hombre de Cirene, un hombre que no conocía lo que estaba pasando, lo obligaron. No era porque le hubiera nacido, no, yo quiero ayudarle al Mesías. No, lo obligaron a llevar eso. Y dice que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. Era un lugar donde estaban, no la cruz, sino solamente la parte vertical, estaban expuestas allá. Donde seguramente Jesús muchas veces pasó por ahí, y luego Jesús les dijo, mira, el que quiera ser mi discípulo tiene que cargar la cruz y seguirme. Era un camino de no regreso, porque era el lugar de la calavera, el lugar de muerte. El que llegaba allá no salía vivo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, mira, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que tomar su cruz y seguirme, ellos entendían muy bien eso. Ellos entendían que tenían que morir a muchas cosas, cosas que tal vez no hemos entendido nosotros, porque nosotros queremos seguir a Jesús, pero no queremos morir a muchas cosas que tenemos, porque todavía queremos seguir reclamando derechos, porque todavía queremos como que nos reconozcan, que nos valoren. Pero Jesús estaba pasando por un momento difícil. Mira lo que dice la Escritura entonces. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo probó, dijo, no es esto, no lo quiero. ¿Por qué no lo tomó Jesús? Porque una especie como de anestésico, para calmar el dolor, para que menguara un poco el dolor. Se lo daban a las personas que iban a crucificar, para que soportaran un poquito más el dolor. Pero Jesús ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque Jesús quería soportar el dolor completo, porque no quería que nada fuera a menguar lo que tenía que pasar, porque estaba próximo a cumplirse un gran evento que lo vamos a estar mirando enseguida. Dice que cuando lo hubieron crucificado, miremos por un momento en nuestra mente esa escena, ese cuadro. Jesús golpeado, Jesús lacerado. Dicen los historiadores que lo que hicieron con Jesús no lo han hecho absolutamente con nadie en esta tierra, y los flagelaban, los golpeaban para quitarles la fuerza, pero que en la medida que los presos
iban reconociendo su error, su equivocación, iban aceptando sus delitos, iban menguando, les iban quitando fuerza. Ya usted no, solamente ustedes 4, no, ya ustedes 3 nomás, 2 nomás, 1 nomás. Pero con Jesús no pasó eso, porque Jesús, como nunca cometió ningún pecado, él no podía confesar nada. Como Jesús no era culpable, no podía hacerse el culpable. Por lo tanto, la fuerza que dieron contra Jesús, el azote contra Jesús, siempre fue el mismo, con la misma violencia. Ustedes se imaginan el cuerpo de Jesús llagado. Ya dijimos, escenas que nos acercan un poquito, pero era terrible. La carne viva. Dicen los historiadores que en ocasiones se les salían los intestinos a los reos. Era brutal. Ahora Jesús va a ser colocado en la cruz. Permítame, le leo lo que dicen los historiadores sobre esos eventos. Dice que la espalda de la víctima se desgarraba y las heridas quedaban abiertas por los latigazos. Luego se abrían otra vez mientras la sangre coagulada y solidificada era arrancada junto con la ropa que les quitaban en el lugar de la crucifixión. Cuando se les tiraba al piso para clavar sus manos a la viga transversal, las heridas se abrían otra vez, se profundizaban y eran contaminadas con la tierra. Dice que con cada aliento exhalado en la cruz, cada vez que hacía, levantaba, y las dolorosas heridas de las espaldas eran insoportables. Y con la áspera madera de la viga vertical se agravaba más. Al clavar el clavo a través de la muñeca se dañaba el nervio medio. El nervio estimulado causaba un dolor ardiente en ambos brazos. A menudo resultaba que las manos de la víctima contraídas se volvían como una garra. Más allá del dolor extremo, el mayor efecto de la crucifixión era la interferencia con la respiración normal. El peso del cuerpo jalando hacia abajo sobre los brazos y los hombros tendían a fijar los músculos respiratorios en medio de la inhalación, impidiendo por tanto la exhalación. Yo no podía soltar, porque soltaba el dolor. La falta de respiración adecuada resultaba en severos calambres musculares, los cuales dificultaban aún más la respiración. Para respirar adecuadamente, uno tenía que levantar el cuerpo empujando con los pies, flexionando los codos y abriendo los hombros. Poner el peso del cuerpo sobre los pies producía más dolor, y flexionar los codos causaba el movimiento de las muñecas que colgaban de los clavos. Levantar el cuerpo para respirar también raspaba dolorosamente la espalda contra el áspero poste de madera. Cada esfuerzo por respirar era agonizante, fatigante y resultaba en una muerte más rápida. No era fuera de lo común que los insectos volaran y cavaran sobre las heridas abiertas o los ojos, oídos y nariz de la víctima moribunda e indefensa, y las aves de rapiña destrozaban estos sitios. Es más, era costumbre dejar los cuerpos en la cruz para que fueran devorados por los animales depredadores. La muerte por crucifixión podía ser ocasionada por diversas razones: un shock agudo por pérdida de sangre, estar demasiado cansado como para seguir respirando, deshidratación, un ataque cardíaco provocado por la angustia o insuficiencia cardíaca congestiva que conducía a la ruptura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente pronto, se le quebraban las piernas y la víctima pronto era incapaz de respirar. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, excepto por orden directa de César. Esto era reservado para los peores criminales de las clases más bajas. Y eso lo pasó Jesús. Dígale que está a su lado. Todo por amor. La palabra crucifixión es atroz, insoportable, terrible. De ahí viene la palabra cruz, que ahora nosotros la suavizamos y la ponemos aquí en el pecho. Pero cruz es un sinónimo de muerte, porque en esa cruz murió Cristo. Cuando ellos veían la palabra cruz era un sinónimo horrible, terrible. Pasa que ya hoy en día es muy suave. Y entonces a veces no entendemos, amados, y escúcheme. A veces tomamos la vida cristiana muy suave. Nosotros escuchamos, no, terrible, ay, pobrecito Jesús, cómo fue a sufrir, todo por amor. Lo entendemos. Pero apenas tenemos oportunidad de pecar, de decir una mentira,
de mirar algo indebido, ahí vamos. Y cada vez que nosotros cometemos pecado, cada vez que nosotros fallamos deliberadamente, cada vez que alguien practica un pecado, está dejando por poco lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la escritura, sigamos ahí en el libro de Mateo capítulo 27 verso 35. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. ¿Repartieron qué? Sus vestidos. Note que Jesús inclusive permitió que su ropa fuera entregada. Todo, escúcheme, absolutamente todo lo dio Jesús por nosotros. No escatimó ni siquiera una gota de sangre. La gente dice, pero usted es cristiano, usted solamente Jesús, Jesús, Jesús. Claro, porque solo Jesús pasó por todo esto. Ah, pero es que, y la Virgen porque la mamá también sufrió. Claro, claro, entendemos eso. El dolor de madre, viendo a su hijo sufrir, claro. Pero no se compara con el dolor físico que Jesús sufrió. Pero es que usted no quiere nada con María. Claro, la respetamos y hablamos bien de María. Fue tan excelente como lo dijimos ayer, una mujer tan ejemplar, una mujer tan recta que Dios puso la mirada en ella para que a través de ella viniera nuestro Salvador, y la utilizó como un instrumento para traer el Salvador de este mundo. Pero también entendemos que fue humana y que por más que hayan santos y vírgenes, con todo el respeto que me merece, absolutamente nadie pasó ni pasará lo que Cristo pasó por amor a nosotros. Nadie sufrió como Cristo sufrió por nosotros. Nadie tuvo una entrega tan incondicional como la tuvo Cristo Jesús. Pero lo bonito de la historia, que la veremos el día domingo, es que Jesús no quedó muerto, sino que Él resucitó, marcando una diferencia tremenda. Porque por más líderes que se levanten, por más Mahomas, Gandhis y todos los líderes que se puedan levantar, ellos murieron, y donde murieron, allá están sus tumbas y allá están sus restos. Pero si van a la tumba donde enterraron a Cristo, no van a encontrar nada, porque Cristo murió pero resucitó, para mostrarnos que ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Escúcheme, dio todo para que se cumpliese, porque todo lo que hizo Cristo, diga conmigo, ya estaba escrito, ya estaba anunciado. Ahora, si bien es cierto, aquí para hacer un análisis, si bien es cierto, claro, el pueblo gritó crucifícale, claro, Judas lo traicionó, claro, Pilato podía haberlo dejado libre, ¿cierto? Tantas cosas que se pueden haber hecho, pero Dios permitió, diga conmigo, Dios permitió, porque Él es soberano, permitió que se diera cada una de esas cosas para que se cumpliese lo que ya estaba preestablecido. Tenía que ser así y de esa manera y en ese tiempo. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, no hubiésemos sido libres de todo pecado y de toda maldad. Y dice la escritura que, versículo 38, que entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo de forma burlesca: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó. Este fue el que nos dañó el negocio. A ver, muestre el poder. Usted fue el que nos fue a derribar todas las mesas allá. Usted era el que decía que el templo podía ser derribado y en 3 días levantado. A ver, usted que fue el que levantó ese cojo allá en la puerta del templo de la Hermosa. ¿Qué pasó? A ver, usted no era el que tenía poder. Usted no fue el que nos puso a la gente en contra. A ver, sálvese. ¿Cómo si dice que salvaba a otros? Que era el Salvador. Sálvese a sí mismo. Le injuriaba. ¿Quiénes estaban diciendo eso? Diga conmigo, los sacerdotes,
Diga, porque los mayores detractores y enemigos de Dios no están fuera, sino están dentro. Versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiese descendido de la cruz, hubieran creído en él? No, ni siquiera eso. No, porque Jesús hizo muchos milagros. Y dos pueblos donde más hizo milagros fue allá en Egipto, pero también ahí en Israel. Y aún viendo los milagros, aún conociendo los milagros, estaban en contra de él. Verso 43. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Era un momento duro. Jesús ahí viendo a ese pueblo gritándole, y aún los que estaban al lado. Es decir, llegó a lo más bajo. Y noten que Jesús estaba en el centro de los dos ladrones, porque dice la Biblia, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y saben quién colocaban en el centro normalmente? Al mayor delincuente, al peor de todos. O sea, bajaron a Jesús a lo mínimo, una degradación completa. ¿No es lo mismo que está pasando hoy en día en este mundo, donde no quieren saber nada de Dios, donde han sacado a Dios de todo lado, donde la gente quiere hacer lo que quiera, la maldad, vivir de cualquier manera, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el aborto y una cantidad de cosas que se dan? Dios afuera, cada vez más ignorando a Dios. Y aquí Jesús está llegando a ese nivel. Sálvate a ti mismo. ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Se burlaron como el Salvador, se burlaron como el Rey, se burlaron como el Mesías. No querían saber absolutamente nada. Escuche lo que sigue diciendo, verso 45. Desde la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? ¿Dónde comenzaba el horario de ellos? Las 6 de la mañana es la primera hora. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, que estaba al mediodía, donde más estaba rayando el sol. Desde la hora sexta, ¿qué sucedió? Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús murió. ¿Y qué sucedió acá? En plena luz del día, mediodía, cuando más. Entonces, ¿qué pasó? Dice la escritura que se oscureció. Era una oscuridad inusual, aunque siempre quieren manejar las cosas. Cuando venga esto del arrebatamiento, ustedes van a escuchar que dicen que son los ovnis, que son los extraterrestres. Ya todo está montado, ¿no? Ya, no, que ovnis por aquí, ovnis por allá, una cantidad de cosas hay que están, para que cuando desaparezcan, no, fueron los extraterrestres que se lo llevaron, porque nunca van a querer dar la razón. Entonces dicen, no, eso fue un eclipse. ¿Eclipse? Los estudiosos dicen que en esa época el sol estaba, luna estaba llena. No había ninguna posibilidad. Y menos un eclipse que durara ¿cuánto tiempo? 3 horas. Era la misma naturaleza reaccionando a todo lo que la humanidad estaba haciendo con su Dios. Una oscuridad densa, dice la escritura. Y hubo tinieblas sobre la tierra. Esa increíble oscuridad mostraba la agonía de la creación misma. Escúcheme, ni siquiera lo más preciado, lo más hermoso que Dios creó, que fue la humanidad, su obra maestra, degradando a Dios, y la demás naturaleza creada en contra, opuesta a eso, diciendo, no es justo que le hagan eso al Dios, al Creador, al Eterno. Versículo 46. Cerca de la hora novena, ¿cuál es? Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Recuerde que dijimos ayer que era la parte donde Jesús, era la parte más difícil que tenía que atravesar Jesús.
el abandono por un momento de su padre. La parte donde el Señor, donde Dios Padre le daba la espalda al Hijo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Fíjese que Jesús no gritó eso, no dijo: Pedro, ¿por qué me abandonaste? Judas, ¿por qué me traicionaste? No, el Señor sabía, todo estaba controlado. Pero esta parte era lo más difícil para él. Dijo el apóstol Pablo referente a ese, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese retiro del Padre momentáneo que Jesús sintió era el derramamiento de la copa de la ira. Esas 12 a 3 de la tarde es todo el juicio que merecíamos nosotros. Entiéndase, el infierno literal. Esa copa de la ira era vertida sobre Jesús. Por eso era tanto dolor, por eso era tanta agonía, por eso era tanto sufrimiento, porque Jesús, escúchenme, amados, estaba experimentando el infierno mismo que nos merecíamos nosotros por nuestros pecados, pero que Él estuvo dispuesto de una forma voluntaria a cargarlo por nosotros, para que ustedes y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, no pasemos por el infierno. La copa de la ira tenía que ser derramada. O era derramada sobre nosotros, o Él, como el sustituto, se expuso voluntariamente para que la ira de Dios viniese sobre Él. Para que, por favor, escúchenme en esto. Para que toda persona que verdaderamente cree en Jesús y entrega su vida en Jesús y cree en lo que Él hizo, se arrepiente de corazón y abandona su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta encuentra la misericordia de Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si creemos en Jesús verdaderamente, no el Jesús de la historia, no el Jesús que está ahí, ay pobrecito, mire, ahí vamos a visitar los monumentos, ay mire Jesús, ese no es el Jesús. Es el Jesús de la Biblia. El Jesús que pasó por cada uno, no es el Jesús de yeso, de cera, no es la imagen, no es ese Jesús. Es el Jesús real de la Biblia. Cuando ponemos nuestra vida y nuestra esperanza en Él, el Señor estuvo dispuesto a cargar el infierno que nos correspondía a nosotros. Como muchas veces lo digo, la gente dice: tú te mereces lo mejor, te mereces la mejor, eres hijo de Dios, te mereces la mejor casa, te mereces... No, escúcheme, nosotros sin Cristo no nos merecíamos absolutamente nada, o mejor sí, nos merecíamos el infierno y la condenación eterna. Pero gracias a lo que Cristo pasó, este es el momento histórico más importante. Esta es la escena más importante. Es el dolor más fuerte de Jesús soportando la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, para mostrarnos que en Dios tenemos salvación a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús en esta hora? Ahora Jesús había pasado por el sacrificio y el dolor espiritual en Getsemaní. Ahora estaba pasando y experimentando el mayor dolor físico en la cruz del Calvario para pagar esa deuda. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado, y tenía que ser de esta manera. Y que si bien es cierto, Jesús sintió que el Padre no estaba con él, sintió y dijo estas palabras: ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre estuvo con él. Hijo, es necesario que pases por eso. Es necesario que yo derrame mi ira, porque esa deuda hay que ser pagada. Y posiblemente le dolía al Padre lo que estaba pasando su hijo. Lo podía haber liberado, sí, una vez más, pero era necesario que él pasara, porque si no se pagaba esa deuda, estaríamos en un problema muy serio, y es que nosotros teníamos que pagar esa deuda, y lo teníamos que pagar con nuestra vida eterna, con eternidad en el infierno.
Pero ahora Jesús estaba dispuesto a pagar esas facturas de nuestro pecado. Estaba dispuesto a decir: no importa que tenga que pasar, es doloroso, pero tengo que pagar esa deuda, porque ellos no la pueden pagar. Yo soy el único que la puede pagar. Y por eso Isaías dice en el capítulo 53, verso 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Ahora entendemos más esto. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Y yo sé que decía: hijo, sí, hay que pagar esto, pero mira, quiero que mires esta escena, Jesús. Yo sé que es doloroso, yo sé que es tortuoso esto que estás pasando, pero mira, nos está salvando a ellos. Pero mira esa nueva Jerusalén, pero mira todo lo que viene, pero mira todos los que van a ser salvos. Sí, tú vas a tener que pasar por esto, pero no te preocupes, no te vas a quedar ahí, tú te vas a levantar de ahí, pero vas a ganar. Mira la cabeza de Satanás. Se cumple lo que dijo ahí en Génesis, que ahí está pisoteado la iglesia sobre la cabeza de Satanás para todos aquellos que creemos en él. Pero lo duro, amada iglesia, y quiero terminar con esto, lo duro es que todo esto que pasó Cristo, a veces, una vez más lo digo, lo ponemos por poco. Imagínese que tú tengas un hermano que amas mucho. ¿Alguien tiene un hermano que ama mucho? O una persona que amas mucho con todo el corazón. Dices: yo lo quiero mucho. Un hijo. Y de repente tú sabes que ese hijo fue asesinado. ¿Cómo te sientes? Y fuera de eso te dicen: mira, y tenemos el cuchillo con el que asesinaron a tu hijo o a tu hermano. ¿Tú qué haces con el cuchillo? ¿Lo guardas? ¿Lo exhibes? ¿Lo muestras? Mira, con este cuchillo mataron a... ¿Qué haces? Y fuera de eso, este fue el delincuente, este fue el que asesinó a tu hijo o a tu hermano. ¿Y tú qué haces? ¿Lo conviertes en tu amiguito? ¿En tu amiguis? ¿Te haces socio de él? ¿Comienzas a compartir con él? ¿Comienzas a andar con él? ¿Comienzas a hacer negocios con él? ¿Tú cómo reaccionarías? Con eso que hizo, que lo mató, y con aquel que lo mató, ¿qué haces? ¿Cierto que lo desprecias? ¿Cierto que tú no lo quieres ni ver? ¿Ni quieras recordar? ¿Es así o no? Bueno, quiero decirles que lo que ya realmente llevó a Jesús a esto fue nuestro pecado. Pero sin embargo, muchos queremos tenerlo de amigo, seguir con él, andar con él para arriba y para abajo, compartir con él, ponerlo como un trofeo. Mira, estas fueron las cervezas que me tomé, estas son las mujeres con las que lo exhiben, sabiendo que eso fue lo que causó la razón por la cual Jesús tuvo que morir por amor a nosotros. ¿Qué debemos hacer con nuestro pecado? Es tu decisión. Algunos tendrán que decir: no más. Y a partir de hoy tomo una resolución en mi vida seria. Entrego mi vida a Cristo. Porque no hay mayor amor que el amor de Cristo. Porque todo lo que Él hizo, diga conmigo, lo hizo por amor. Dice el versículo 50 y termino: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice la escritura, que entregó su espíritu. Hay un detalle, pero lo termino con esto. Clamando a gran voz.
¿Cómo tenía fuerzas todavía Jesús? Que retumbó al oído de todos los que estaban ahí. ¿Cómo tenía fuerzas con todo lo que había tenido que pasar y padecer? ¿Saben por qué? Porque Dios era el que le había dado las fuerzas. Porque Él lo hizo de forma voluntaria. Porque no fue el castigo de ellos. Porque no fue lo que ellos hicieron, sino que era la deuda que el Señor estaba pagando. Y por eso termina diciendo, entregó el Espíritu. Nadie mató a Jesús. La muerte no pudo con Jesús. Aquel Jesús que dijo en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. De manera pues que todo esto que pasó es porque Dios lo permitió que fuese así, para que tú y yo, si creemos en Jesús, seamos salvos y que nuestros pecados sean limpiados. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies en esta hora y que reflexionemos un poco en esta palabra que el Señor nos ha dado. Y que podamos revisar nuestra vida y que podamos decirle, Señor, hoy tú nos has mostrado a través de la Escritura todo esto que tú padeciste por amor a nosotros. Señor, aquí está tu iglesia, están tus hijos que hemos recibido esta enseñanza, que son verdades porque están escritas en tu palabra, y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Hoy para algunos nos refresca, nos traes a memoria esto que ya sabíamos posiblemente, pero tal vez para alguien, así como Pilato en aquel momento quedó sorprendido, algunos hoy pueden decir, Señor, perdóname porque yo te he fallado. Y si tú sabes que le has fallado a Dios, y si tú sabes que eres aquel que prefiere las cosas de pecado en lugar de las cosas de Dios, que prefieres a ese Barrabás en lugar de Jesús, entiéndase el mundo, el pecado, la maldad, y que desechas las cosas de Dios, pero que hoy estás dispuesto a tener un cambio de vida, esta es una buena oportunidad. Porque así como Jesús, un día como hoy cuenta la historia que murió, pero que resucitó, también hoy tú puedas decir, Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no quiero vivir yo, mas ahora quiero que Cristo viva en mí. Y que tú que has fallado delante de Dios, que has pecado, que sabes que estás mal delante de Dios, ¿por qué no aprovechas este momento y le dices, Señor, hoy quiero pedirte perdón por mis pecados, por mi maldad? Perdóname, Señor, porque yo soy aquel que merecía ese castigo por causa de mi pecado. Hoy me identifico como ese Barrabás, Señor, que fallé, que me equivoqué, que cometí delitos y que me esperaba esa cruz, me esperaba ese castigo. Hoy quiero sentirme como ese Barrabás cuando ya sabía que no había nada que hacer y que estaba ya sentenciado y que lo único que le esperaba era la muerte. Escucha hablar que Jesús se ha puesto por él y que él no es el que va a morir, sino que va a morir Jesús. Hoy el Señor extiende su gracia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que no importa cuáles hayan sido tus pecados, la gravedad de tus pecados, la maldad, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo tiene un poder tan tremendo que puede limpiar cualquier pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, dijo el libro de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de toda es toda, no importa lo que hayas hecho. No importa qué tan malo hayas sido, no importa qué tan mala hayas sido, no importa qué tantas cosas habías acumulado en tu vida. Pero si tú confiesas tu pecado en esta hora y le dices, Señor, perdóname porque he pecado delante de ti. Hoy quiero abrir mi corazón, Señor, y pedirte que tú entres a mi vida y que te conviertas en el Señor de mi vida
que te conviertas en mi Salvador. Yo quiero tomar una decisión seria a partir de ahora. No quiero vivir para el mundo más. No quiero vivir para mi carne, para mis deseos, para mis pasiones. Quiero consagrar mi vida a ti, Señor Jesucristo, el único que merece mi amor completo, incondicional. Quizás he sido defraudado, engañado, traicionado, pero sé que tú no lo haces, Señor, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permanecerás fiel. El único que nos ha demostrado amor genuino y sincero. El único que dice la Biblia que Dios nos dice que Él nos ha amado con amor eterno, un amor que nunca termina, un amor que es incondicional, un amor que es sacrificial y que lo demostró en esa cruz del Calvario. Por eso hoy entregamos nuestra vida a ti, Señor, y te pedimos que a partir de ahora tú nos hagas nuevas criaturas y que todas las cosas viejas pasen, Señor, y que a partir de este momento seamos nuevos en ti, Jesús. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.